Bien, cuando nos acercamos a este evangelio, al evangelio de Juan, rápidamente nos podemos dar cuenta de que uno de sus principales temas es presentar a Jesús como Dios mismo. Presentar a Jesús como el Dios que descendió del cielo y se hizo hombre. Pero un segundo tema fundamental en este evangelio es una consecuencia del primero. Precisamente porque Jesús es el Dios hecho hombre, todos los hombres deben creer en Él como el único Salvador suficiente, para que creyendo en Él puedan tener vida eterna. Y Juan enfatiza este punto durante todo su evangelio, una y otra vez. Y es que la palabra creer aparece en sus distintas formas casi 100 veces en el evangelio. De manera que Juan no solamente está presentando la deidad de Jesús, sino que constantemente está haciendo un llamado a creer en Él para ser salvos. Por ejemplo, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, creer. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Creer, ese es el énfasis de Juan a través del Evangelio. Únicamente creer en Cristo como el único requisito para entrar en el reino de Dios. Solo por la fe sin ninguna contribución que ni tú ni yo podamos hacer. Solo creer en lo que Jesús hizo por nosotros. Y esto es totalmente cierto. Pero ahora vamos a ver algo muy interesante, y es que Juan va a añadir un balance perfecto a su evangelio. Y nos va a dar una enseñanza fundamental para todos nosotros. Y es la siguiente. Es cierto que la salvación es solo por la fe. Pero también es cierto que no toda fe es una fe verdadera. Es cierto que la salvación es solo por la fe. Pero la Biblia nos enseña que no toda fe es una fe verdadera. Hay una fe que no es genuina. Hay una fe que no es suficiente. Y es con eso con lo que nos encontramos al finalizar el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Lo vimos en el último sermón y lo vamos a repasar en pantalla. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, después de echar a todos del templo, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. En el original, pero Jesús mismo no creía en ellos. Ellos creían en Jesús, pero Jesús no creía en la fe que decían tener, porque les conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabe si nuestra fe es real o no. Jesús sabía que muchos de ellos no estaban creyendo en Él por las razones correctas. Él sabía que ellos veían los beneficios que esas señales que Él hacía traían para ellos. Pero muchos de ellos no podían ver cómo esas señales apuntaban a la gloria de Jesús. Cosa que, por ejemplo, sí hacían sus verdaderos discípulos. Después de la conversión del agua en vino, Juan nos dice lo siguiente: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria e hizo visible su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Creyeron porque vieron su gloria, no porque vieron la señal. Así que hay una fe verdadera que ve la gloria de Jesús y una fe falsa que egoístamente ve los beneficios de lo que Jesús les puede dar. Y lo que va a hacer Juan en este pasaje de hoy es narrarnos la historia de un hombre que tenía una fe falsa. Un hombre que necesitaba una fe genuina y él ni siquiera lo sabía. Un hombre que necesitaba un milagro del cielo para poder ver a Jesús como realmente debe ser visto, como Dios y como Salvador. Y ese hombre es Nicodemo. Y a través de estos pasajes hoy veremos su historia.
Abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que íbamos a ver es el nuevo nacimiento. Mira a Jesús y serás hecho nuevo. El objetivo del sermón de hoy va a ser el siguiente: entender la necesidad, el origen y el medio que Dios usa para el nuevo nacimiento, y así examinar nuestras vidas para saber si hemos recibido este regalo que viene del cielo. Y el esquema del sermón de hoy será el siguiente. En los primeros 3 versículos vamos a ver la necesidad que todos tenemos de nacer de nuevo. En el segundo punto vamos a ver de dónde viene este nuevo nacimiento, su origen. Y en tercer lugar vamos a ver cuál es el medio que Dios usa para producir ese nuevo nacimiento en nosotros. Así que comencemos con el primer punto, la necesidad del nuevo nacimiento. Leemos los primeros 3 versículos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Después de que Jesús realiza la limpieza del templo en el capítulo 2, se queda unos días más en Jerusalén celebrando la fiesta de la Pascua. Y se nos dice, como leímos en el capítulo 2, que durante la fiesta Jesús realizó diferentes señales que llevaron a muchas personas a creer en él. Pero como vimos, era una fe que no era una fe genuina. Y es en este sentido que el versículo 1 que acabamos de leer es la continuación de estos eventos, presentándonos a Nicodemo como un ejemplo, un representante de aquellos que habían creído en Jesús viendo las señales que hacía. Podemos ver esto porque en el versículo 2 Nicodemo le dice a Jesús: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De manera que Nicodemo había estado expuesto a esas señales que nos menciona el capítulo 2. Pero vamos a ver primero quién es Nicodemo y qué podemos aprender de él. Bueno, en el versículo 1 se nos dice que era un fariseo. Era un judío que pertenecía al grupo religioso más celoso de la ley de Dios.
pero al mismo tiempo era un grupo que añadía nuevas leyes y tradiciones a la ley de Dios. Muchas de estas tradiciones estaban relacionadas con el lavamiento externo, la limpieza externa y no interna para poder estar limpios delante de Dios. Pero además de fariseo, se nos dice también en el versículo 1 que él era un principal de los judíos. Lo que esto quiere decir es que él era un miembro del Sanedrín, del gobierno de Israel. Gobierno que estaba conformado solamente por 70 hombres escogidos que lideraban a la nación, de las cuales la mayoría eran de la secta de los saduceos y muy pocos pertenecían a los fariseos. De manera que Nicodemo es uno de los pocos fariseos que pertenecían al liderazgo religioso y político de Israel. Además, por pertenecer al Sanedrín, es muy probable que Nicodemo haya sido un hombre de familia, con esposa e hijos. Más adelante también se nos dice de él en el versículo 8 que Nicodemo es un maestro de Israel. Pero si vemos en el original, realmente lo que nos dice es que Nicodemo era el maestro de Israel, no cualquier maestro. También vemos el significado del nombre Nicodemo. Significa conquistador. Parece que Nicodemo es un buen representante de aquellos que han alcanzado el éxito en todas las áreas de su vida. Tiene una buena vida familiar, es un reconocido maestro, es líder religioso y político de la nación, tiene celo por la ley de Dios y además, a diferencia de otros fariseos, parece que no odia a Jesús, sino que simpatiza con él. El versículo 2 nos dice que este Nicodemo vino a Jesús, que se acercó por su propia iniciativa, pero vino a él de noche. No se nos dice las razones por las que Nicodemo vino a la noche a encontrarse con Jesús. Pero parece bastante evidente por el contexto que lo hizo así para que sus otros compañeros fariseos no se enteraran, especialmente después de haberles expulsado a todos ellos del templo. Eran hostiles contra Jesús, rechazaban a Jesús, perseguían a Jesús. Y es muy probable que Nicodemo no quería ser visto con Jesús por sus otros compatriotas. Y cuando Nicodemo se acerca a Jesús, lo hace con estas palabras, versículo 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo tiene un buen concepto de Jesús. Le reconoce con el término rabí, que significa maestro, y reconoce que Jesús viene de Dios. No como otros judíos que le acusaban a Jesús de hacer milagros por el poder de Satanás. Mateo nos cuenta que los fariseos al oír a Jesús decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Además, Nicodemo dice a Jesús, nosotros sabemos, en plural, mostrándonos que él no era el único que creía eso de Jesús, sino que representaba a un grupo de personas que tenían un buen concepto de Jesús como maestro y como mucho, como un profeta. Y por lo tanto, Jesús, asombrado de la fe de Nicodemo, le dice, gracias Nicodemo, porque aun cuando eres un gran maestro de Israel, me has reconocido como maestro. Y a diferencia de tus compañeros que me persiguen, tú sí crees que he venido de Dios. Aplaudo tu fe, Nicodemo. No le dijo eso, ¿verdad? ¿Por qué Jesús no le dijo eso a Nicodemo? Porque Jesús no creía en Nicodemo. Jesús no se fiaba de Nicodemo, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Él sabía lo que había en el hombre. Él sabía lo que había en Nicodemo. Él sabe lo que hay dentro de ti y dentro de mí. Y por lo tanto, Jesús le responde en el versículo 3. Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, presta mucha atención a lo que te voy a decir, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Si nos damos cuenta, Nicodemo ha cometido un gran error. Pero su error no fue haber venido a Jesús de noche, ni tampoco haber tenido vergüenza de que le vieran con él. Porque a pesar de que él vino de esa manera, vemos que Jesús no le rechazó, sino que aún así le recibió. El error de Nicodemo lo podemos ver en el versículo 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos. Nosotros, Jesús, sabemos quién eres tú. Sabemos que eres un maestro enviado por Dios. Grave error de Nicodemo. Y grave error si nos acercamos así a Jesús. No nos podemos acercar a Él creyendo que nosotros sabemos quién es Él. Porque si lo hacemos así, vamos a fallar. Porque si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debería saberlo. No nos acercamos a Jesús creyendo que sabemos quién es Él. Nos acercamos a Él pidiéndole ayuda para conocerle. Nos acercamos a Jesús preguntándole, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Por eso Jesús le responde así a Nicodemo. Nicodemo, tú crees que sabes algo de mí y por eso, por tu soberbia, solo me ves como un maestro. Tú crees saber algo del reino de Dios, pero si no eres capaz de identificar a su rey, al rey de ese reino que está frente a tus ojos, entonces no podrás ver el reino de Dios. Y no lo puedes ver porque para ello te es necesario nacer de nuevo. Recordemos que Nicodemo era un fariseo. ¿Y qué creía Nicodemo acerca del reino de Dios? Que él ya estaba adentro por ser un descendiente físico de Abraham. Que por ser judío, él ya pertenecía al reino de Dios. Y Jesús le dice, estás equivocado, Nicodemo. Para entrar en el reino de Dios no es por tu nacimiento. Tienes que volver a nacer de nuevo. Veamos qué podemos aprender de estos primeros versículos. Bueno, la enseñanza central es que todas las personas necesitan nacer de nuevo. Todas. Tenemos en Nicodemo a alguien que ha alcanzado la cima, que ha conquistado todas sus aspiraciones en la vida. De nuevo, es padre de familia, reconocido maestra, principal figura entre su pueblo, celoso de la ley de Dios, enseñaba la palabra de Dios, veía a Jesús como un maestro, elogiaba a Jesús. Pero ¿quién podría decir que Nicodemo iba directo al infierno? ¿Podría alguien imaginarse que al morir este hombre sería echado de la presencia de Dios? Y ese es el punto en este pasaje. Nadie puede ver el reino de Dios por méritos propios. Nadie puede llegar al cielo por ser una buena persona. Si fuese así, Nicodemo no hubiese tenido que nacer de nuevo. Pero al parecer Nicodemo, como muchos hoy en día, incluyendo muchas iglesias evangélicas, pensaba que él solamente necesitaba un nuevo maestro en su vida. Pero Jesús le dice que lo que él necesita es algo muchísimo mayor. Que él no necesita nuevas enseñanzas, que él no necesita nuevos rituales, que él no necesita nueva moralidad, que él necesita un cambio desde lo más profundo de su corazón. Y por eso le dice que necesita nacer de nuevo. Solo después de eso podrá ver el reino de Dios. Solo después de recibir ese cambio podrá ver realmente quién es Jesús. No un maestro que vino de Dios, sino como confesó Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Curioso
que un pobre hombre como Natanael, de la pobre ciudad de Caná de Galilea, que nadie conocía, tenía una revelación más importante que el gran maestro de Israel, Nicodemo. Así que aquí la primera pregunta para ti de esta tarde. ¿Has nacido de nuevo? Es una pregunta difícil de responder, ¿verdad? Pero el pasaje de hoy puede ayudarnos a responderla. Así que vamos a hacer otras preguntas de lo que hemos ido leyendo para que nos ayuden. En primer lugar, ¿cómo ves a Jesús? Nicodemo pensaba que era un maestro que venía de Dios, pero para Jesús eso no fue suficiente. Para Nicodemo Jesús era igual a él o incluso un poco mejor, un maestro o un mejor profeta, porque Jesús hacía señales que evidentemente Nicodemo no podía. Pero no era más que eso. Pero si tú solo ves a Jesús así, como un buen maestro, puedes estar seguro que no has nacido de nuevo. Pero si tú ves en Jesús al Rey lleno de gloria, que es digno de que rindas toda tu vida a Él, entonces es una buena señal de que hay algo que ha sucedido en tu corazón. Segunda pregunta, ¿cómo te has acercado a Jesús? ¿Cómo te acercas a Jesús cada día? ¿Creyendo que ya sabes todo acerca de Él? ¿O reconociendo que no le conoces como deberías? Últimamente, cuando me acerco al Señor, le digo, no te conozco, Señor. No te conozco como debería, porque cuando veo mi vida y veo lo que las Escrituras dicen del Dios de gloria y de Jesucristo a quien Él ha enviado, veo esta sensación en mi corazón de que todavía necesito conocerle más, de que necesito ver más de su gloria para que mi vida siga cambiando. Y le repito en mi corazón las palabras de Pablo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Pero no fue así como se acercó Nicodemo. Él ya tenía un concepto definido de Jesús y no vino abierto a que Jesús cambiara su concepción de él. Y en tercer lugar, ¿cómo te identificas con Jesús? Porque acercarte a Jesús de noche para que nadie te vea, como Nicodemo, es una señal de que aún no has nacido de nuevo. Nos dice Juan en su evangelio que aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Si Nicodemo hubiese nacido de nuevo, hubiese visto en Jesús una gloria mayor que la de los hombres y no hubiese ido escondido a encontrarse con él. Lo hubiese hecho a la luz del día, dejando todo y siguiéndole como lo hicieron los verdaderos discípulos. Así que, ¿cómo te estás acercando a Jesús? ¿Públicamente, a pesar del costo que eso tiene? ¿O privadamente para que no se enteren que eres cristiano, que vienes a la iglesia y que lees la Biblia? Es importante decir que evidentemente es mejor tener la actitud de Nicodemo de querer hablar con Jesús a unas escondidas, a decidir ni siquiera querer saber nada de él. Pero debo advertirte que debes tener mucho cuidado, porque hay un tiempo limitado para estar en esta situación. Hay un tiempo donde la gracia de Dios dispone tu corazón para escuchar, pero no debes dejar pasar más tiempo sin entregar toda tu vida al Señor Jesús, porque quizás mañana sea tarde para eso. En resumen, lo que hemos visto en este primer punto es la necesidad que todos tenemos de nacer de nuevo, pero todavía no hemos visto exactamente lo que esto significa. Por eso Jesús va a seguir entrando en el corazón de Nicodemo y en el tuyo y en el mío hoy, explicándole que él no necesita mejorar su religión, sino algo mucho más profundo, que él necesita nacer de arriba. Vamos a ver el origen del nuevo nacimiento. Leemos versículos del 4 al 8.
Nicodemo le responde a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que la respuesta de Jesús deja confundido a Nicodemo. Versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Al parecer, este término del nuevo nacimiento no era algo que Nicodemo tenía en su repertorio de enseñanza. Incluso parece un poco atónito y encontramos un tono de burla. Sí, como si fuese posible entrar por segunda vez en el vientre de tu madre. Por eso Jesús le responde: Nicodemo, de cierto te digo, préstame mucha atención. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo escucha a Jesús y él está pensando en un nacimiento físico, pero Jesús está hablando de un nacimiento espiritual, uno que sucede en el interior de la persona. Nicodemo pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y Jesús le dice: pues debe nacer del agua y del Espíritu. ¿Pero qué significa esto exactamente? Bueno, algunos proponen que el agua se refiere al bautismo. Pero eso no tiene mucho sentido, por lo menos por dos razones. Primero, porque el bautismo cristiano todavía no existía, no se había implementado. Por lo tanto, Nicodemo no iba a entender el agua como una asociación con el bautismo. En segundo lugar, y más importante, porque el punto de este pasaje es que Nicodemo, y en segundo y más importante, es porque el punto de este pasaje es que Nicodemo necesita algo mucho más profundo que hacer un nuevo ritual religioso. Nicodemo no necesita más rituales. Él necesita algo mayor para entrar en el reino de Dios. Por eso el agua no se refiere al bautismo cristiano. Cuando Jesús habla del agua y del Espíritu, lo que está diciendo es que es necesario ser lavados por dentro. El agua representa la limpieza y el Espíritu lo invisible. Un cambio que ocurre desde el interior y que proviene del Espíritu de Dios y no de ningún esfuerzo humano. Pero noten que Jesús no dice que debemos ser limpiados de nuevo. Él dice que debemos ser nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque el tipo de limpieza que tu corazón necesita no es quitar un poco de sucio y ya está. Es una limpieza de tal magnitud que hay que volver a nacer para que la suciedad de ese pecado sea removida. No es limpiarnos de nuevo, es volver a nacer como una nueva persona. Tan grande es nuestro pecado. Y Nicodemo tenía que haber entendido esto, porque esto no es una enseñanza del Nuevo Testamento. Dios no cambia. Ese siempre ha sido el plan de Dios para su pueblo. En el Antiguo Testamento, de las escrituras de las cuales Nicodemo supuestamente era un maestro, ya nos anunciaban ese lavamiento. Y lo podemos ver muy claramente en Ezequiel 36. Vamos a ver esa relación entre el agua, el Espíritu y el nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios. Lo vamos a tener en pantalla y lo vamos a ir leyendo juntos. Dice Dios: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Quién la esparciría? Dios. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué significa un nuevo corazón y un nuevo espíritu?
que nos volveríamos una nueva persona. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Quién nos lo daría? Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Quién lo pondría? Dios. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién nos haría andar en santidad? Dios. Y así podréis entrar en el reino de los cielos, que es lo que dice el siguiente versículo. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. El reino de los cielos es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo la autoridad de Dios. Habitaréis en la tierra, lugar de Dios, vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. O sea, yo reinaré sobre vosotros. ¿Cómo podían entrar en el reino de los cielos? Tenían que ser limpiados por el agua, en el Espíritu, por una obra que Dios haría. Y Nicodemo debió haber entendido esta verdad. Y por eso Jesús le reprende y le dice en el versículo 6, Nicodemo, no es tan difícil de entender. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dos pecadores solo pueden engendrar otro pecador. Y solo el Espíritu de Dios puede engendrar una nueva y verdadera vida en el hombre. Y un pequeño paréntesis aquí. Dos pecadores engendran a otro pecador. Los padres cristianos debemos recordar que nuestros hijos son pecadores incrédulos. Sé que es una triste realidad, pero debemos trabajar conociendo cuál es su condición espiritual. Es importante que lo sepamos porque ellos van a nacer en la iglesia, van a cantar alabanzas, van a orar y eso va a ser natural para ellos. Pero nunca, nunca, nunca confiemos en esas cosas para examinar si han nacido de nuevo. Es importante que guiemos sus corazones y nos centremos en explicarles que lo más importante es que Dios haga una limpieza no externa en su vida, sino una profunda en su corazón. Que nunca se nos olvide eso, porque si no nos vamos a engañar a nosotros mismos y lo peor de todo, les vamos a engañar a ellos mismos. Así que Jesús continúa en el versículo 7 y le dice a Nicodemo, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te sorprendas como si te estuviese diciendo algo nuevo, porque ya tú tendrías que saber esto. Nicodemo, ¿quieres saber cómo se puede nacer de nuevo? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Qué ha sido tu pregunta? Versículo 8. Pues el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo, tú puedes experimentar los efectos del viento como oír su sonido, pero no puedes saber de dónde viene. Tú no puedes predecir el viento, controlarlo o explicarlo. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es alguien en que los efectos del Espíritu son visibles en la persona. Pero es un misterio, porque es algo sobrenatural que viene del cielo. Es una obra que el Espíritu de Dios hace de manera soberana en la persona, soplando de donde quiere. Pero también es muy posible que Jesús en este pasaje esté aludiendo a Ezequiel 37. Como nos leyó Salva durante la introducción, Dios lleva a Ezequiel a un valle de huesos secos, lleno de esqueletos. Y le dice, hijo de hombre, profetiza al Espíritu, profetiza y di al Espíritu, así ha dicho Yahvé el Señor, Espíritu. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Así que Nicodemo debe saber que el Espíritu sopla de donde quiere, de cualquiera de los cuatro vientos. Y alguien nacido del Espíritu es alguien que ha sido soplado por el Espíritu de Dios, como en Ezequiel 37, que estaba muerto, pero que ahora ha venido a la vida
por la obra del Espíritu de Dios. Nicodemo, ¿quieres saber cómo puede nacer un hombre siendo viejo? La respuesta es que no puedes hacerlo por ti mismo. Es un nacimiento que tiene que venir de arriba. Es producto del Espíritu de Dios. Veamos qué podemos aprender de estos versículos. La enseñanza de Jesús es bastante clara. El nuevo nacimiento es algo que viene del cielo. Es algo que ocurre en nosotros, pero no por nosotros, sino muy a pesar de nosotros. De la misma manera que los huesos secos de Ezequiel no podían volver a la vida por sí mismos, nosotros tampoco podríamos renacer, al menos que el Espíritu de Dios soplara en nosotros. De manera que este nuevo nacimiento es una transformación interna y no externa, todo lo contrario a lo que creía Nicodemo como un buen fariseo. Miren lo que Jesús pensaba de Nicodemo y de sus compatriotas. Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Decían creer en Dios, pero su fe era una fe hipócrita. Sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera, externamente, con todos sus lavamientos, a la verdad se muestran hermosos. Mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Wow! Duras palabras de Jesús, ¿verdad? Para los más santos de Israel. Así que de nuevo te pregunto, ¿has nacido de nuevo? Es una pregunta difícil de responder, ¿verdad? Pero estos pasajes nos pueden ayudar a responderla. La primera pregunta es si puedes ver que tu fe en el Dios de las Escrituras es una fe que ha venido a ti del cielo. Puedes ver que de no ser por el Santo Espíritu de Dios obrando un nuevo corazón en ti, seguirías insensible con un corazón de piedra, insensible a la santidad de Dios. Puedes ver que la nueva vida que tienes en Jesús es comparable con haber pasado de muerte a vida. Segunda pregunta relacionada con la primera. ¿Has visto un cambio radical en el interior de tu corazón al creer en Jesús? ¿Amas la ley de Dios y te deleitas en sus mandamientos? ¿O son una pesada carga que tienes que cumplir para poder ir al cielo? ¿Has sido cambiado de adentro hacia afuera? ¿O solo has sido cambiado externamente como Nicodemo? Hay evidencias en tu corazón del fruto del Espíritu. Evidencias, no lo vas a encontrar perfectamente, nadie lo hará. Pero ves evidencia de que tu corazón está lleno de amor, de gozo, de paz, paciencia con los demás, benignidad, bondad, fe en las promesas de Dios. Hay mansedumbre en tu vida y templanza, porque esas son las evidencias de la obra del Espíritu. O por el contrario, sigues estando lleno de envidia, de amargura, de inmoralidad en el corazón, de murmuración, de orgullo, de soberbia. Hermanos, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muchas personas confían que han nacido de nuevo porque ha habido un gran cambio externo en sus vidas. Ya no soy un borracho, ya no soy un adúltero, ya no soy homosexual. Pero eso no es suficiente. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón desde adentro? De nuevo, lee Gálatas 5:22 y ve si el fruto del Espíritu hay evidencias de que tienes un nuevo corazón. Porque esa obra del Espíritu no pasa desapercibida. Tampoco les estoy preguntando si han tenido una gran experiencia emocional al conocer a Jesús que les ha hecho llorar.
No hay nada de malo con eso. Pero esa no es la evidencia del nuevo nacimiento. Porque no todas las personas nacidas de nuevo reciben esta vida de la misma manera. Pero los efectos del Espíritu sí deben estar presentes en cada creyente. Así que terminando este segundo punto, hemos visto la necesidad del nuevo nacimiento, el origen celestial del mismo, pero vamos a ver ahora en la última parte cuál es el medio que Dios ha designado para poder traer nueva vida a nuestros corazones. Tercera parte, el medio para el nuevo nacimiento. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo de nuevo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo sigue confundido y vuelve a preguntar, versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Recordemos, Nicodemo es un fariseo, él es un legalista, él tiene que hacer algo para poder entrar en el reino de Dios. Y si el requisito es nacer de nuevo, él quiere saber qué tiene que hacer para lograrlo. Jesús le responde, versículo 10, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo ha estado enseñando a otros cómo entrar en el reino de Dios y él ni siquiera estaba dentro. Qué peligro creer que conocemos a Dios, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Con su religiosidad, con sus tradiciones, con sus obras para ganarse el cielo. Por eso Jesús les sigue diciendo a Nicodemo, ¿tú crees que sabes algo acerca de mí y del reino de Dios? Nicodemo, no sabes nada. Nada. No es que sabes poco, no sabes nada. Por eso, ahora escúchame tú a mí. Versículo 11. De cierto te digo, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Nicodemo le dice a Jesús, yo sé de lo que estoy hablando, porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 12:49. Es por eso que Jesús usa el plural, se está refiriendo a Él y al Padre. Nosotros sabemos lo que hablamos y lo que hemos visto testificamos. Pero te acercas a mí y no quieres recibir nuestras palabras, Nicodemo. Te has acercado a mí para conocer los detalles del reino de Dios, pero si te he dicho cosas terrenales, algo tan fundamental como que para entrar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo y todavía no me crees, ¿de qué servirá si te sigo hablando de las celestiales? Para Jesús, el nuevo nacimiento era algo fundamental. Le está hablando cosas terrenales a Nicodemo, no porque no sean espirituales y valiosas, es porque eran elementales. Y Nicodemo no creía. ¿Ves lo que dice Jesús? No creéis. No dice no entendéis, sino no creéis. El problema de Nicodemo no era falta de inteligencia ni falta de lectura, era su incredulidad. Por eso, ¿qué sentido tiene que te explique más cosas del reino de Dios? Nicodemo, créeme, versículo 13, porque nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Créeme, porque nadie ha estado arriba en el cielo, excepto yo, dice Jesús, que descendí del cielo. Así que yo sí sé de lo que te estoy hablando. Por eso, Nicodemo,
Y por eso todos vosotros que estáis aquí hoy, presten atención a lo que Jesús nos va a decir. Hasta ahora sus preguntas han sido: ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Pero esa no es la pregunta correcta. Nicodemo, si vieras lo miserable que eres y lo inmundo que es tu corazón, preguntarías: ¿quién puede hacer esto por mí? ¿Quieres saber cómo puedes nacer de nuevo? ¿Quieres saber gracias a quién tú podrías tener una nueva vida? Versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Parece que Jesús cambia de tema, pero nada más lejos de la realidad. Jesús está llevando a Nicodemo a un pasaje muy conocido para él en Números capítulo 21. Jesús le está proveyendo a Nicodemo el único mensaje, el único medio que puede cambiar su corazón de piedra en uno de carne. El mensaje del Evangelio, entendible para Nicodemo. En Números 21, versículos del 6 al 9. Vamos a leerlo en pantalla. En este evento, de nuevo, el pueblo de Dios se queja de Dios en el desierto. Y Yahvé envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Yahvé dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Nuevo nacimiento. ¿Pero qué tiene que ver esto con el nuevo nacimiento? Jesús está reenfocando la fe falsa de Nicodemo. ¿Recuerdan por qué Nicodemo había creído en Jesús? Había creído en su nombre viendo, mirando las señales que hacía. Pero el punto de Jesús es el siguiente. Nicodemo, para tener vida, tú tienes que creer en mí. Pero no viendo las señales que hago, no enfocando tus ojos en los beneficios de esas señales de manera egoísta y superficial. Tú tienes que creer en mí, pero viéndome a mí. Esa es la fe verdadera. Esa es la diferencia entre un verdadero creyente y un falso creyente. Uno mira a Jesús por lo que le puede dar, el otro mira a Jesús por lo que Él es y por lo que ha hecho por Él. Nicodemo, cree en mí, pero mírame a mí. Mírame como los israelitas vieron a la serpiente que Moisés levantó en el desierto. ¿Cómo le tiene que mirar? Pues primero, consciente que por tus venas corre un veneno mortal que ha producido muerte en ti. Y que ese veneno ha corrompido todo tu ser por dentro, Nicodemo, no por fuera. Y ese veneno todos sabemos que es el pecado que mora en nosotros. Y segundo, mirándome a mí, levantado en tu lugar, como una serpiente que es un símbolo de maldición. ¿Qué hizo Dios con la serpiente en el Edén? La maldijo. Como una serpiente maldita por Dios, para que al mirarme maldito en tu lugar puedas tener vida. ¿Saben qué está haciendo Jesús aquí? Él sabe que Nicodemo no puede nacer de nuevo por él mismo, pero le está presentando el único medio que puede traer vida a Nicodemo, el instrumento poderoso de la palabra de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Le ha predicado el Evangelio porque es el único que puede convertir el corazón del hombre.
Pablo nos dice que en Cristo nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Santiago nos dice que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Pero ¿qué respondería Nicodemo ante este mensaje de Jesús? ¿Podría mirar a Jesús y ver su gloria o seguiría en su incredulidad? Porque Nicodemo aparece de la narración de Juan, capítulo 3. Volvemos a saber algo de él en el capítulo 7, más o menos un año después de haber tenido esta conversación. Esta vez Nicodemo defiende a Jesús ante los fariseos que querían enjuiciarle. Y les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los fariseos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y ellos le respondieron: ¿eres tú, Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y Nicodemo calla y sigue sin confesar a Jesús como el Mesías. Sigue sin nacer de nuevo. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos vuelve a mostrar a Nicodemo en el capítulo 19. Capítulo donde se nos narra la crucifixión y la muerte de Jesús. ¿Y sabe quién estaba allí observándolo todo? Nicodemo. Vamos a leerlo y ya con esta última parte terminamos. Lo tenemos en pantalla. Juan nos explica que la muerte de Jesús cumplió la Escritura. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Y nos cuenta la historia de José de Arimatea y de Nicodemo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, igual que Nicodemo, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Vemos a un Nicodemo diferente en este relato. Un Nicodemo que finalmente parece haber visto la gloria y el valor de Jesús, porque al verlo estuvo dispuesto a morir a su reputación, a su orgullo, a su soberbia, a lo que creía que sabía, a su religión, a su trabajo en el Sanedrín, a su riqueza, porque se identificó con Jesús cuando todos a su alrededor o la mayoría le veían como un mentiroso maldito por Dios. Pero Nicodemo va y entierra su cuerpo. Parece que finalmente las palabras que Jesús habló 3 años atrás, de las cuales no entendía absolutamente nada, se clavaron en el corazón de Nicodemo cuando vio al Hijo del Hombre levantado como la serpiente en el desierto. Cuando vio a Jesús hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y cuando vio a Jesús en la cruz tomando su lugar, su corazón de piedra se transformó en uno de carne. Nicodemo es de aquellos de los que Zacarías profetizó diciendo: mirarán al que traspasaron. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Nicodemo ha mirado a Jesús con una fe verdadera, creyendo en Jesús, no viendo las señales, sino viendo a la cruz, mirándole afligido y quebrantado, mirando a aquel que fue traspasado por sus pecados para que pudiese pasar de muerte a vida. Así que te pregunto hoy de nuevo: ¿has nacido de nuevo? No es una pregunta fácil, ¿verdad? Pero hoy Dios nos ha dado a través de su palabra la posibilidad de poder responderla.
Así que aquí la voz de Dios soplando sobre tu corazón endurecido, clamando, mira a Jesús y serás hecho nuevo. Míralo levantado, clavado en una cruz por tus pecados, y míralo resucitado y exaltado a la diestra de Dios como el Hijo de Dios lleno de gloria, y serás salvo. Y si tú has nacido de nuevo, quieres saber la evidencia de que lo eres, sigues mirando a Jesús cada día, levantado en una cruz por amor a ti. Sigues mirando a Él cada uno de tus días, deseando seguir mirándole hasta el último, hasta estar en su presencia, para santificarte, para cuidarte, para cambiar todo lo que aún tu corazón necesita ser cambiado. Nunca olvides que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que le mire, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.